Listo. Hola Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué habíamos estado viendo en la clase anterior? Estamos hablando de lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio, que son parte fundamental de una empresa, que ustedes como futuros contadores es algo que tienen que manejar. ¿Y qué cosas habíamos visto? Y aquí vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Primero, que teníamos el balance general o el estado de situación financiera, que es una de las tantas herramientas que yo tengo. Y les recuerdo que yo en algún momento les había pedido que averiguaran cuáles son los otros estados financieros que existen y que son importantes para que una empresa o los directivos de una empresa puedan tomar decisiones. ¿Por qué es importante y por qué es importante aquí el papel que juega o que tiene el contador? Es porque es el contador el que realiza, recopila y elabora cada uno de los estados financieros que existen y que hay varios. Por ejemplo, flujo de caja, los estados de cambio, la posición financiera, que no es otra cosa que las fuentes o los usos, entre otros. Es decir, que aparte de lo que es el balance y el estado de resultado, tengo muchas otras cosas más. Nosotros vamos a jugar en este curso con esta información que sé que también la han visto con el profe José, pero vamos a hacer una cosa distinta que tiene que ver con aprender un poco a cómo se evalúan las empresas respecto a los indicadores. Es decir, aquí vamos a hablar de lo que es la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la gestión. Probablemente, por ejemplo, pueden haber leído, haber escuchado que hay empresas que se dedican a comprar empresas que están quebradas. Entonces, si yo lo pienso, digo, esto es una torpeza. ¿Para qué voy a comprar una empresa que está mal y está quebrada? Y tiene que ver muchas veces con estos análisis que ustedes van a aprender a hacer. ¿Qué teníamos acá? La definición de activo, que vuelvo a repetir, son los recursos que tiene una empresa para poder hacer sus operaciones, son bienes y derechos. Los activos, en general, los vamos a definir como todo lo que la empresa tiene. Y aquí hablamos en general, yo debo tener en cuenta o recordar que los activos yo los podía separar o clasificar por activo circulante, activo fijo y otros activos. Acá, por ejemplo, puede incluir también las inversiones, que normalmente yo lo voy a clasificar como otros activos. Es importante saber lo que la empresa tiene y dentro de estos activos, obviamente hay algunos que son de fácil liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que los puedo convertir en dinero fácilmente, al contrario de otros. Eso muchas veces me va a determinar lo que significa o el término liquidez, que no es otra cosa que poder hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. En palabras simples, si yo debo, por ejemplo, si estoy pensando en una persona natural, cualquiera de nosotros, eso quiere decir que si yo tengo que pagar la cuenta del teléfono, tengo la plata para hacerlo. Y no tengo que vender, por ejemplo, la lavadora para pagar el resto de mis cuentas. Y eso también les ocurre a las empresas. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Lo que era el concepto del pasivo y que también lo íbamos a encontrar como pasivo de corto plazo, pasivo exigible, pasivo de largo plazo. El pasivo no es otra cosa
que las deudas o las obligaciones que tiene la empresa. En general, uno de los principios contables que existen dice lo siguiente: todo lo que la empresa tiene a alguien se lo debe. Y en general es así. No vamos a encontrar empresas que no deban. A ver, un momento, voy a permitir acá a el señor Orellana. Es muy difícil pensar que existan empresas que no le deban nada a nadie. Eso no ocurre. De hecho, los países, los estados, también debemos plata. ¿A quién le debemos? A algo que se llama el Fondo Monetario Internacional, que es como el gran banco del mundo, al cual normalmente todos los países hemos recurrido a esos préstamos o a esos créditos. Y eso es lo que se conoce, y lo deben haber escuchado incluso en clases de historia, el concepto de deuda externa. Hasta acá es lo mismo que la clase anterior, y además, hola Víctor, bienvenido. Además, vamos a continuar con el otro concepto que nos falta, y que es el patrimonio. Y el patrimonio también lo podemos definir o encontrar como capital contable. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, vamos a estar hablando de, por ejemplo, el aporte que hacen los socios. ¿En términos de qué? Cuando yo voy a hacer funcionar o voy a partir con un negocio, yo siempre voy a pensar que necesito de alguna manera partir con plata. ¿De dónde la voy a sacar? Yo también puedo pensar que sí, puedo pedir un crédito personal. Cuando la empresa no existe, yo no puedo pedir un crédito a nombre de la empresa. Entonces, esos socios, esas personas, son las que me entregan o me aportan a mí ese capital para empezar. ¿Qué más voy a tener dentro de las cuentas del patrimonio? También voy a tener lo que son las utilidades. Es por eso que una vez que yo confecciono el balance, es decir, activo igual pasivo más patrimonio, y posteriormente fabrico el otro estado financiero, que es el estado de resultado, el estado de pérdidas y ganancias, una vez que yo pago los impuestos, voy a tener algo que se llama la utilidad del ejercicio. Y dentro de esa utilidad del ejercicio voy a tener un resultado final, y ese resultado yo lo voy a sumar al patrimonio. Y es ahí donde el balance me cuadra. Así funciona. Benjamín, espérate, me falta ahí alguien. Me falta alguien más. Ya. Benjamín, bienvenido. ¿Qué más tenemos acá? Y que también probablemente ya lo han visto. Definiciones, las cuentas. ¿Por qué recalco eso de los nombres? ¿Y por qué les digo, por ejemplo, que el estado de resultado también yo lo voy a encontrar como el estado de pérdida y ganancia? Porque existe algo que se llama NIC, que si no me equivoco está dentro de la materia dentro de la materia de cuarto medio, pero que no es malo que lo sepan o que tengan una idea de qué se trata. Y cuando yo hablo de las NIC, NIC, parecido igual al nombre de las galletas, es
una sigla en inglés que se llama International Accounting Standard. En chileno, ¿qué quiere decir eso? Que es definiciones, nombres, títulos que son estándar. Es decir, que si usted se va a trabajar a España, una empresa de contabilidad, no va a tener que estar tomando el diccionario pensando, chuta, como a mí me enseñaron en el colegio activo circulante, ¿cómo se llamará en España? Se llaman de la misma manera. Es un concepto internacional que me va a permitir a mí, de alguna manera, poder trabajar con todos estos estados financieros en cualquier lugar del mundo. Pregunta, chicos, ¿a alguien se le ocurre por qué inventaron este término, este concepto de NIC? ¿Por qué alguien dijo, voy a tener que hacer una cosa que se llama NIF y que se llama NIC? Que quiero que todo lo que yo haga en términos contables lo entiendan en cualquier país del mundo. Chicos, esto tiene que ver con la apertura de los mercados y los negocios internacionales. Si yo tengo las mismas normas en Chile, debo tener también las mismas normas contables en Estados Unidos, en Japón o en África. Si ustedes lo piensan, nosotros siempre escuchamos hablar de que, por ejemplo, hay muchas empresas internacionales trabajando en Chile. Las empresas de explotación de minería, por ejemplo, la empresa que tiene Leonardo Farca. Uno no llega, se pone a googlear y empieza, o sea, me refiero a un empresario y empieza a ver así como, ay, ¿a dónde podré ir a trabajar? ¿Dónde podré poner una empresa? ¿Me convendrá en Perú? ¿Me convendrá en Japón? Pero no hablo japonés. Cuando eso ocurre, yo debo tener una nomenclatura y reglas iguales, cosa de que yo si soy un inversionista extranjero, pueda hacer una evaluación de la situación financiera, por ejemplo, en la empresa en la que yo quiero invertir. Y si yo hablo en términos distintos, yo no solo no voy a entender, sino que no voy a poder determinar si un negocio va a ser rentable o no. Hasta acá, chicos, ¿todo claro, todo bien y todo esto visto? Sí. Back. Ya. Sí, sí, ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. sí, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué habíamos alcanzado a ver? Lo que era el activo, bienes, inversiones y derechos. ¿Qué derecho existe? En contabilidad. ¿Alguien sabe, recuerda, se le ocurre? ¿Qué derecho puede existir? En conta. ¿Alguien ha notado alguna vez cuando hace el balance derecho? ¿Derecho de qué? Porque ahí dice activo, bienes, inversiones y derechos. ¿Qué habrá?
¿Los derechos de las mujeres van ahí? No. ¿Qué derechos existirán? Por ejemplo, el derecho de marca. En más de algunos casos, la de la señora de la miel del Mel Gibson. Yo, cada vez que tengo un negocio o que invento una marca, la registro. La registro donde existe un registro de comercio donde yo voy a decir que a mí se me ocurrió esta marca. El caso de la señora de la miel que salió ahí en todos lados y en todos los diarios. Ese nombre que ella le puso, Mel Gibson, que para cualquiera de nosotros podría ser, oh, ya la señora ingeniosa, ¿por qué ella tuvo un problema? Porque esa marca está registrada. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo debo pagar para poder utilizar esa marca. Si no lo puedo pagar, hasta ahí quedo. Tengo que cambiar el nombre. Eso que puede parecer así súper ridículo, en Chile hay gente que tiene registrado todo lo interesante o todo lo que puede existir. Por ejemplo, la frase de me enteré por la prensa, ¿se acuerdan? Cuando la expresidenta Bachelet tuvo el problema con el hijo del caso Cabal y que le dice, y ella en una conferencia de prensa dice que no sabía, no tenía idea y se enteró por la prensa, ya, un chileno vivo que registró esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escribo un libro, que hago una teleserie, yo no puedo poner esa frase sin pagarle a él ese derecho de marca. Y en los negocios también existe lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos activos, la marca, el pago por esa marca, por utilizar esa marca, si es que no es mía, y si es que no estoy en algún modelo de franquicia, también lo tengo que registrar. Con la música, por ejemplo, antiguamente cualquier cantante tenía un tema, se hacía popular, y ese tema lo ponían en las teleseries, en los matinales, etc. En las radios, por ejemplo. Esas personas que escriben música también tienen un derecho que se llama derecho de autor. Por lo tanto, yo, si quiero utilizar la canción de quien sea, debo pagarle un derecho. Y eso es lo que aparece ahí en los balances y en la contabilidad en la parte de los activos. Esos son derechos. Usted dirá, pero profe, si yo estoy hablando de una empresa, no sé, que fabrica mermelada, ¿qué derecho voy a tener? Voy a tener el derecho a la marca de la mermelada. Además, yo debo pensar que en alguna parte voy a hacer la publicidad. Y en el minuto que a usted se le ocurra poner una musiquita de fondo que no sea original, va a tener que pagar un derecho. En Chile existe un sinnúmero de frases y cosas ingeniosas que han sido registradas
y que por lo tanto, si yo las quiero utilizar en el lugar que sea, debo pagar por ello. Y esos son los derechos. Hay varios más, entre paréntesis. ¿Se entiende, chicos? Continuemos. Esto ustedes ya lo saben. Cuando yo hablo de dinero, voy a estar hablando de la cuenta caja, que es el dinero en efectivo y que normalmente las empresas prácticamente no cuentan con ella. ¿Dónde pongo el dinero? En cuentas bancarias y el resto que tiene que ver con inversiones en valores, que no es otra cosa que poner la plata en algún tipo de forma como inversión. Tipo de forma me refiero a que puedo poner depósitos a plazo a 30, 60, 90 en pesos, en UF, renovables, no renovables y así sucesivamente. También tengo la opción de utilizar fondos mutuos, entre otras cosas. Pero sigue siendo dinero y sigue siendo plata. ¿Qué otra cosa tengo ahí? Las mercaderías o mercancías o inventario, que es normalmente a lo que yo me dedico. Vendo gorro, mi inventario es. Si vendo gorros, ¿cuál es mi inventario? ¿Qué será? ¿Cómo era la pregunta? Si vendo gorros, ¿cuál es mi inventario? Burro. El gorro. Eso es. De forma elegante podemos decir que es el giro de la empresa. ¿Qué otra cosa tengo? Que también lo vimos en la clase anterior, las cuentas por cobrar. Y que acá tengo dos posibilidades, hablar de las cuentas por cobrar en general, o bien lo puedo poner detallado o desglosado. Y ahí teníamos el caso que es lo que probablemente muchos de ustedes han trabajado y que tiene que ver con lo que es el documento por cobrar. Y aquí estoy hablando que me da lo mismo quién me deba. Los pongo a todos juntos en un mismo lugar en esa gran cuenta. ¿Qué otra cosa tengo? Activo fijo. Y el activo fijo son los bienes que son de uso permanente. Acá vamos a estar hablando del edificio. Acá se hace el desglose del terreno. Ustedes ya lo deben saber. Cuando yo vendo una propiedad, o las constructoras, por ejemplo, que andan buscando así juntar un montón de casas para construir un edificio, a mí me pagan por el terreno, no por la casa. Da exactamente lo mismo el tipo de casa que yo tenga. Lo que el valor es el terreno. Máquinas, mobiliarios, equipos, si tengo camionetas para hacer transporte, entre otros. La depreciación, que también me imagino que ya lo vieron, y que no es otra cosa que la demostración matemática de que un activo fijo se desgasta. Legalmente, a pesar de que existen varios métodos de depreciación, nosotros utilizamos la depreciación acelerada, que es el valor costo menos el valor residual, dividido por la vida útil de ese activo fijo. Activos diferidos, que no son otra cosa que artículos de consumo, pagos anticipados, gastos de organización y de instalación, entre otros. Las amortizaciones, que tiene que ver con todo lo que son las inversiones amortizables. Estas cuentas normalmente son un poco más complejas, pero es bueno que sepan por lo menos que existen. Definición de pasivo, deudas y obligaciones de la empresa. Lo íbamos a dividir en pasivos circulantes, que son las deudas y obligaciones a corto plazo, es decir, en general vamos a estar hablando de menos de un año,
por orden de exigibilidad. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Sin gorrito no hay fiesta. ¿Quién puso ese? Exigible. Acá estamos hablando que en general las cuentas yo las voy a pagar en orden de vencimiento. Eso es exigible. Me explico. La cuenta del celular vence el 5, la empresa la paga el 5. ¿Qué otra cosa tengo exigible, seguidita? La luz. Esa vence el 7. La pago el 7. El agua vence el 8. La pago el 8. Eso significa exigibilidad. No es otra cosa que los plazos que tiene, o la fecha de vencimiento o el plazo que tiene una determinada cuenta. ¿Qué tengo acá? El pasivo circulante, que yo lo voy a tener conformado con los proveedores, que no es otra cosa que la gente a la cual yo le debo y que normalmente tiene que ver por el concepto de la mercancía. La manera más fácil o más simple de pensar en esto es simplemente, si yo tengo una panadería, ¿quién va a ser mi proveedor? El tipo al que yo le compro la harina, el tipo al que yo le compro la levadura, entre otros. Eso es el proveedor. Acreedores diversos. Le debo yo plata a gente que no tiene que ver con la mercadería. Acá puedo pensar asumir que el tipo la empresa proveedora de mi internet, estoy hablando de ese tipo, de eso. A eso se refiere con un concepto distinto a la mercancía o a la mercadería. O al inventario, que es lo mismo. Y al igual que con los activos, yo puedo reunir y no clasificar nada, sino que simplemente voy a poner, independientemente del origen de la deuda, es decir, que a quien le debo, yo pongo todo esto por pagar. ¿Qué otros pasivos tengo? Los fijos, o los que de alguna manera voy a estar hablando de más de un año. También se clasifica por orden de exigibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poner por orden de fecha de vencimiento. Esto tiene que ver con la lógica normal. Pregunta. ¿En su casa pagan las cuentas antes o las pagan después? Hoy día, por ejemplo, es 1 de octubre. La cuenta de Falabella vence el 10. ¿La pagan el 1 de octubre, es decir, hoy, o la pagan el 10? El mismo día que vence. Perfecto. Eso lo hacen todas las empresas. Ojo, que no tiene nada que ver con el dicho de que el chileno que hace todo última hora y toda esa cuestión, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que normalmente yo por costumbre no pago antes lo que puedo pagar después. Y las empresas hacen exactamente lo mismo. Es por eso que cuando nosotros veamos esta parte que tiene que ver con finanzas, se van a dar cuenta de que la imagen y la reputación de una empresa va más allá de que yo atienda bien a los clientes, por ejemplo. Hay otras cosas más involucradas y que eso también lo vamos a ver. ¿Qué otras cosas tengo de pasivo?
préstamos, créditos hipotecarios, entre otros. Acá también voy a tener los pasivos diferidos, que no son otra cosa que cobrar de manera anticipada por un servicio que yo no he prestado. Es decir, cobro, pero todavía no he ido a realizar ese servicio. Y por último, el capital contable o el patrimonio, que tiene que ver con accionistas. Ahí habla de la parte residual de los activos. Residual quiere decir lo que me queda. Y aquí voy a poner todos los aportes. Importante, no, acá en general se habla de acciones, pero cuando yo pienso en acciones, pienso en azul, azul y blanco y negro. No todas las empresas tienen accionistas. ¿Y de qué depende de eso? Del tipo de empresa que yo de alguna manera haya constituido. ¿Y qué tengo acá? Capital social, que son los aportes, las reservas legales, que es ese colchón de seguridad que normalmente una empresa se deja, las utilidades, ahí habla de utilidades retenidas o acumuladas, que no es otra cosa cuando me quedan utilidades y decido eventualmente no utilizarlas en nada, guardarlas o bien reinvertir. Y por último, voy a tener lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Ahora, déjame dejar de compartir pantalla. Hasta acá me imagino que todo claro. Y ahora, cambiar la pantalla completa, eso no se puede minimizar. Adherir. Nos vamos a ir ahora, déjame salir de aquí. A la parte entretenida, que tiene que ver con lo que son las finanzas propiamente tal. Ah, yo no lo puedo minimizar esto, pero eso lo puedo poner ahí. Ah, ya, y ahí lo pongo. Y, ya, y lo puedo sacar de acá. Aquí. ¿Por qué no lo puedo abrir ahí? Ay, espérate. Las drive y... Matemáticas financieras, me falta... Dame un segundo para hacer aparecer el archivo que no me acuerdo dónde lo dejé. No creo que lo haya vuelto a copiar acá. No, eso no. Pero parece que lo guardé acá. Los activos, pasivo, patrimonio, los ataques. Listo. Ya, ¿con qué vamos a empezar hoy día? Esto yo lo puedo poner más grande. Sí, de aquí. Ya. Perfecto. Pero tengo que salir de ahí. Déjame ver. Ay, ¿por qué no lo encuentro? Eso está
ponga más abajo, porque ahí está el balance. Ya. Vamos a empezar ahora a hablar un poco de este concepto de ratio. Pregunta, ¿alguien ha escuchado hablar de lo que es un ratio? Ok, Brian, gracias. Nosotros vamos a estar hablando de esto que, como dice ahí, lo puedo encontrar también como un indicador. El ratio es una razón, en palabras simples, es un número que yo divido por otro número. Y esa división se llama ratio. O bien, también lo puedo encontrar con el nombre de indicador financiero. Es el resultado o la respuesta de relacionar cuentas. ¿De dónde voy a sacar estas cuentas? Del balance o bien del estado de resultados. Es decir, es algo que ustedes como contadores hacen y entregan a la gerencia de finanzas. Y es la gerencia de finanzas el que debe realizar estos cálculos a partir de la información que ustedes le están entregando y además tomar las decisiones que muchas veces tienen que ver con, primero, conocer realmente en qué condiciones se encuentra la empresa, tomar decisiones, por ejemplo, de despedir o atraer más personal, tomar decisiones de aumentar o disminuir la producción, entre otras. Es por eso que es tan importante la labor de los contadores. Entonces, y resumiendo, el ratio es un número y que resulta o es el resultado de la relación entre dos cuentas, que pueden ser del balance o pueden ser del estado de resultados. ¿Para qué se hace? Porque esta operación matemática que se darán cuenta, y por eso se los paso, que no es una operación matemática compleja, porque yo aquí estoy diciendo, usted va a tomar el 10 y se lo va a dividir al 2. Nada más. Es una relación relativamente simple de hacer, pero que incluye muchísima información. ¿Para qué se hace? Permite tomar decisiones acertadas. ¿Quién? Los dueños, los bancos, los asesores que puede tener una empresa, el Estado. Y aquí dice algo, si yo comparo el activo corriente con el pasivo corriente, voy de nuevamente al concepto de Nick y Neff. Activo corriente, el pasivo circulante. Pasivo corriente es el pasivo circulante. Voy a poder conocer, por ejemplo, cuál es la capacidad de pago que tiene una empresa y si tiene suficiente capacidad de pago para responder a obligaciones contraídas con terceros. Eso, en palabras simples o en chileno, quiere decir, ¿tengo la plata para pagar lo que debo o no? No es más que eso. Si estuviéramos hablando de finanzas personales, a nosotros nos pasa lo mismo.
¿Tengo la plata para pagar la cuenta del teléfono o no? ¿Tengo la plata para pagar la cuenta de Falabella o no la tengo? ¿Qué más? Me sirven para ver la magnitud, es decir, qué tanto me ha ocurrido en esa empresa, conocer la dirección de esa empresa. Y a eso me refiero, hacia dónde va. Por ejemplo, la empresa, por la pandemia, empezó a hacer cambios que tienen relación con el teletrabajo. Yo puedo tener la conclusión de que efectivamente me funciona la empresa con teletrabajo. A eso se refiere con la dirección. Y si pienso en el largo plazo, la dirección de la empresa, los ejecutivos, los dueños, pueden tomar la decisión de continuar con esta fórmula del teletrabajo y solo hacer volver, independientemente de que ya el coronavirus no exista o ya no sea una fuente de peligro, continuar con este sistema porque se le hizo más cómodo. A eso se refiere con cambios que sufre una empresa en un periodo de tiempo. Ahora, los ratios, estos indicadores, estos numeritos, nosotros los vamos a dividir en 4 grandes grupos. Y aquí voy a tener como 4 familias. Son todas complementarias. Yo no puedo tomar una decisión empresarial pensado solamente en uno. Tengo que hacerlos todos. Y aquí voy a tener lo siguiente. El primer grupo se llama índice de liquidez. Y cuando yo hablo de liquidez, voy a estar hablando de que estos numeritos que yo voy a calcular me van a permitir determinar la capacidad que tiene esta empresa de pagar las cuentas de corto plazo que tiene. Esto es tan importante que, por ejemplo, cuando usted esté trabajando y decida pedir un crédito hipotecario para comprarse su casa, el banco a usted lo va a evaluar con este tipo de indicadores. ¿Y qué va a evaluar de usted? ¿Qué tan riesgoso es? Y aquí vamos a estar hablando de riesgo en el sentido de ver o analizar sus finanzas y si usted efectivamente tiene la capacidad de pagar. Y cuando estamos hablando de largo plazo, porque nadie termina de pagar su casa o su departamento en 5 años, el banco cuando usted le hace ese análisis y decide prestarle la plata, es porque está apostando por usted en que su crédito hasta los 35 años de plazo, ojo, o sea, son 35 años pagando, usted siempre se las va a arreglar para poder pagar. Y en las empresas se hace algo muy similar. Entonces, primer grupo, indicadores de liquidez. Y miren la capacidad que tiene la empresa de pagar sus obligaciones de corto plazo. Segundo grupo, índices de gestión o de actividad. ¿Qué me mide? El uso del activo.
¿Qué tanto estoy usando el edificio? ¿Qué tanto estoy usando las máquinas que tengo? Esos son activos. ¿Y con qué se comparan? Con las ventas. O bien con el activo circulante o cualquier otro elemento que esté contemplado en esto. Cuando yo hablo de gestión o hablo de actividad, voy a estar hablando de que si los recursos que tengo de activos realmente los estoy utilizando o tengo recursos que están desaprovechados. Y eso es también sumamente importante. ¿Qué otro grupo tengo? Solvencia. Y la solvencia también yo lo voy a encontrar con la palabra endeudamiento o apalancamiento, que en inglés significa leverage. ¿Qué hace esta solvencia? Me va a relacionar los recursos que tengo versus los compromisos, las deudas que yo tengo. Muchas veces cuando los alumnos en el colegio hacen emprendimiento, hablan de, no, si la empresa es solvente. Solvente y rentable son dos cosas distintas. Cuando yo voy a hablar de solvencia, voy a hablar de lo que tengo, los recursos, versus los compromisos que yo tengo, las deudas. A eso se refiere y esa es la relación que hace. Y por último, tengo el último grupo que habla de la rentabilidad. Y cuando hablo de rentabilidad, es simplemente la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza, para ganar plata. Eso es ser rentable. Muchas veces en las noticias nosotros escuchamos esos términos y no tienen nada que ver. Solvencia, recursos y compromisos, deuda. Rentabilidad, ¿qué hace que un negocio sea rentable? Voy a estar hablando aquí de la capacidad que tiene el dueño, que tienen los administradores de esa empresa en generar plata. Eso es ser rentable. Entonces, para resumir, vamos a empezar a hablar en las próximas clases, asumiendo que ustedes tienen claro lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio, la manera en que se hacen evaluaciones o análisis de una empresa. ¿Para qué? Para pedir plata prestada, para invertir en una empresa, para decidir terminar con la empresa, por ejemplo. Y esto se hace a partir de este concepto que se llama ratio. Y ratio o índice es una división entre números. ¿De dónde saco estos números? Los voy a sacar del balance o bien del estado de resultados. Es por eso que era importante que ustedes recordaran lo que era activo, pasivo, patrimonio y obviamente lo que era el estado de resultados. Y cada uno de ellos me entrega una información distinta y por lo tanto yo lo voy a dividir en 4 grandes grupos. Voy a tener indicadores de liquidez, indicadores de gestión, indicadores de solvencia y, por último, indicadores de rentabilidad. Hoy hemos empezado a revisar esto. La próxima clase vamos a empezar a entender primero en qué consiste efectivamente la liquidez. Vamos a ir grupo por grupo y van a aprender a calcular esos índices y además a entregarme la siguiente información, que también
o qué tan mal está esa empresa con la que nosotros vamos a jugar. Y la gracia de esto es que yo les voy a entregar 2 balances y 2 estados de resultados de una empresa. Por lo tanto, lo vamos a ir aplicando caso a caso cada uno de los índices que vamos a revisar. Ojo, no piensen que cada uno son 2 índices. El de liquidez, si no me equivoco, son 14. Vamos a revisar los más importantes y los van a aplicar y los vamos a aprender además, a interpretar. De manera que cuando ustedes terminen el colegio, no tercero, terminen cuarto y sigan la educación superior, ya tengan, aparte de la base de contabilidad, una base también de finanzas. Chicos, ¿dudas, consultas, preguntas de este tema? No. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Sí. Ya, súper bien. Chicos, podemos quedar